Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la transmisión de la palabra de Dios de este día. Y bienvenidos a todos aquellos que se conecten, de donde quiera que nos escuchen. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a tener la enseñanza de esta mañana, esperando que sea de bendición para sus vidas, para todos nosotros, ¿verdad? Es un tema bien importante. Vamos a continuar con la serie Conociendo a Dios, conociendo al Dios de la Biblia, amén, conociendo al Dios de la Biblia, porque muchos dicen conocer a Dios, pero en verdad no le conocen. Y vamos a ver aquí. Vamos a dar voy a dar primero unos 5 niveles en los cuales podemos conocer a Dios, o Dios se revela, y luego iremos, ¿verdad? El tiempo que nos quede comenzaremos viendo las evidencias de alguien que en verdad conoce a Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, note, ahí está una forma de conocer a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ok, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Te alabamos y te glorificamos, porque eres nuestro Dios único, el único Dios verdadero del cielo, de todo el universo, Señor, que vives eternamente y reinas por toda la eternidad. Y Dios, siendo un Dios tan infinito, tan sublime, tan santo y perfecto, y nosotros siendo pecadores, simples pecadores mortales, mi Dios, nos sentimos indignos de acercarnos a ti. Pero gracias, Señor, porque, mi Dios, tú te acercaste a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, y tú nos hablas a través de tu palabra. Te has revelado, te has dado a conocer, mi Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, y a través de tu bendita palabra es que podemos tener, mi Dios, un claro conocimiento, mi Dios, de quién eres tú, y al mismo tiempo que ese conocimiento nos lleve a tener una correcta relación contigo, una genuina relación que redunde en salvación y vida eterna, y una vida rendida a ti para servirte y obedecerte. En el nombre de Cristo.
Amén. Ok. Vamos a seguir viendo esta serie sobre la necesidad de conocer al Dios de la Biblia. Casi todo mundo dice conocer a Dios. Es demasiado necio, como dice el Salmo 14, dice, mas el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero todo el mundo dice conocer a Dios, e incluso todo el mundo dice ser hijos de Dios, ¿verdad? Dicen, pues, no somos animales, todos somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia enseña otra cosa, que hijos de Dios solamente somos aquellos que hemos creído y recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Dice, lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, ya saben. Ahí está el principio, el mismo Señor Jesucristo. Allá en San Juan capítulo 8, versículo 44, le dice a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Verdad? Entonces, no todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que le conocen, que le han recibido, solamente aquellos que han nacido de nuevo, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? Pero todos podemos tener cierto conocimiento acerca de Dios, ¿ok? Hay muchos muchos conceptos acerca de quién es Dios. Si ahorita hiciéramos una entrevista, fuéramos acá y preguntáramos a la gente y le hicieron la pregunta, ¿tú conoces a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? La mayoría de las personas dicen, sí, yo conozco a Dios. Y estoy seguro que la mayoría se dirían, sí, Dios es amor. ¿Verdad? A todos nos gusta pensar, ¿verdad? Que sí, Dios es amor. Pero eso es solamente un atributo de Dios. ¿Sí? Parte de la esencia de Dios. No es todo lo que las Escrituras revelan acerca de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener el concepto correcto acerca de Dios? Número uno, primeramente, tenemos que conocer a Dios. No podemos conocer a Dios sin el Señor Jesucristo. El Señor le dice a sus discípulos, allá en San Juan 14, 6, ¿verdad? Y 7, adelante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando el Señor les dice esto, Felipe, uno de sus discípulos, que ya casi tenía 3 años con él, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice el Señor Jesucristo, ay Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, por eso les digo,
Para conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo, porque Cristo es, amén, el que lo ha dado a conocer. Dice también San Juan, capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo ha revelado al Padre. Amén. El mismo Señor Jesucristo en su oración de San Juan 17, la oración que es conocida como la oración sacerdotal, donde Él, antes de ir a la cruz, Él está orando por sus discípulos. Él dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A ver. Entonces, ahí está la esencia. Entonces, tenemos que la única manera de conocer a nuestro Dios, tener un conocimiento pleno, total, que nos lleve a esa relación con Él, a esa relación salvífica de salvación, es a través de Jesucristo y su palabra. Entonces, esa es mi idea. Poder llevarles a conocer al Dios de la Biblia, al Dios que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Amén. Rápidamente, hay 5 niveles, ¿verdad?, en los cuales podemos conocer algo de Dios. Primeramente, número 1 es el conocimiento innato. Amén. El conocimiento innato con el cual nacemos todos los seres humanos. Miren, los que hoy en día se dicen ser ateos, no nacieron siendo ateos. Se han hecho ateos. ¿Verdad? Se han hecho ateos. Todos nacemos en este mundo con un conocimiento, con un sentir de que existe un ser supremo que gobierna en todo el universo, que es el causante de lo que existe, de este universo en el que nos movemos. Esto lo comprueba, este argumento que le estoy dando, lo comprueba, hermanos, las distintas civilizaciones, razas, etnias que están esparcidas por toda la tierra. No hay una sola raza que no busque adorar a alguien. Obvio, la mayoría no adoran al Dios verdadero. Se han hecho sus propios dioses a veces para adorarlo. Sabemos nuestros antepasados, ¿verdad? Los aztecas adoraban al sol, adoraban la lluvia, el trueno y cuantas cosas. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿quién le enseñó a esa gente el concepto de Dios?
y hay un Dios infinito. Eso es algo innato. ¿Por qué? Porque Dios creó, acuérdense, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre, al ser humano, un ser espiritual. Amén. Dios creó al ser humano un ser con la capacidad de comunicarse, de tener comunión con ese Dios que le creó. Y por eso es que el hombre desesperadamente busca adorar algo. Y los que no adoran algo, pues se adoran a sí mismos. Ellos mismos son su Dios, su propia imagen, son su Dios. Pero todo ser humano adora a alguien. ¿Por qué? Porque es algo innato. Es una marca indeleble que está ahí en el ser humano, que le mueve a adorar a algo. Ahora, el problema es que con la caída del hombre, esa imagen se ha distorsionado y se ha pervertido y se ha limitado. Pero está ahí. Miren, para comprobar más, le voy a dar un pasaje bíblico. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Para comprobar lo que le estoy diciendo. Comienza el contexto hablando de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Dice, desde el versículo 7, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y luego hace unas preguntas. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 11. Ahí está. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, aquí, escuche esto, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Note, y ha puesto eternidad, amén, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esto viene ahí para animar. De repente, ¡pum!, se le prende el foco, el Espíritu Santo ilumina a Salomón de estar hablando, viendo las cosas desde un punto rutinario y da vuelta, de repente, ¡pum! Dios le dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Piense por un momento, ¿qué es eternidad? Eternidad es un atributo de Dios. Obvio, Él lo tiene en una manera absoluta. Nuestro Dios
lo tiene en una manera absoluta. Queremos decir, cuando decimos Dios es eterno, estamos diciendo Dios ha existido siempre y por siempre existirá. Nuestro Dios no tiene principio ni fin. Pero Dios puso eternidad en el hombre. Quiere decir eso, espíritu. ¿Qué es lo eterno que Dios puso en nosotros? Ese espíritu con el cual el ser humano puede tener comunión con su Dios, puede conocer a Dios. Entonces, eso mueve al hombre a conocer a su Creador. Esa parte, esa esencia del hombre, que es que en verdad tiene valor. A ver. Lo que en verdad da significado a nuestra vida. Lo eterno. Todo lo demás es transitorio, pasa, se acaba. Pero el espíritu es eterno. Amén. ¿Ok? El espíritu es eterno. Eso es lo que cuenta, lo que vale la pena. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Por ese espíritu que cada ser humano tiene para redimirlo, para salvarlo. Y eso es lo que hace consciente al hombre. Eso es lo que cuando estábamos en Cristo nos movía el tapete, traía cierto temor. ¿Y qué si muero? ¿Y a dónde voy a ir? Yo no tenía. Hasta que vine al seminario, tuve clases, un poco de clases sobre teología y la eternidad y todo esto. Pero, imagínense, antes de convertirse uno al cristianismo, ya había esa idea ahí, innata, de que uno es eterno. Uno sabe, a ver, que no es como los animales, nomás los testigos sin Jehová son los que dicen, ¿verdad? Que uno es como el animal, como el perro que muere y ya ahí se acabó todo. Entonces, uno es eterno. Y eso lleva a buscar a Dios. Eso nos hace conscientes de que hay un Dios. De que hay un Dios infinito. Amén. Lo prueba la sed del hombre de adorar a alguien. Lo prueba que la gente busca a alguien, un ser a quien adorar. Entonces, eso nos hace conscientes de que hay un Dios. Todos conocemos algo de Dios. ¿Por qué? Por ese espíritu eterno que hay. Ahora, sí, obvio, eso es limitado. Eso es limitado, eso es corto, eso se ha corrompido. El pecado del hombre lo ha corrompido, el diablo lo ha distorsionado en la mente del hombre. Pasemos rápidamente al otro concepto o nivel de conocimiento de Dios. Es el conocimiento lógico. El conocimiento lógico o racional. Cuando
Vamos a ver allá, Romanos, pasaje que leímos al principio. Romanos capítulo, es aquí, Pablo está enjuiciando, está obrando como un abogado de parte de Dios ante el impío, demostrando las pruebas de la gracia y la bondad de Dios y demostrando la culpabilidad del hombre. Y él manifiesta que el hombre es culpable delante de Dios, que el hombre es responsable delante de Dios, porque el hombre ha tenido suficiente luz para conocer de Dios y adorarle, pero el hombre voluntariamente ha querido ignorar eso. ¿Ok? Él comienza hablando desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, note, que detienen con injusticia la verdad. Amén. La verdad. El hombre no es que esté tan depravado y perdido en su pecado, en su maldad, alejado de Dios por falta de verdad, porque no ha habido verdad. No. Dios ha manifestado su verdad de distintas maneras, en distintos niveles. Amén. Para hacer al hombre responsable. Lo primero ya lo vimos, que Él nos ha creado como seres espirituales, que Él puso en nosotros un espíritu que es eterno para tener comunión con Dios. Segunda razón, su misma creación, la manifestación de Dios, la manifestación del poder de Dios, de la divinidad de Dios en su universo. Es lo que está tratando Pablo de mostrar aquí, o lo que está mostrando Pablo aquí, que deja asentado aquí. Dice, porque lo que de Dios se conoce, note, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Note, ahí está, lo que de Dios se conoce. Nadie puede decir, amén, yo nunca supe nada de Dios. No hubo forma de que yo llegara a conocer a Dios. Aquí Pablo está poniendo de manifiesto que todo ser humano es inexcusable, porque Dios se ha revelado al hombre de distintas maneras. Versículo 20, ahí lo explica. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, ahí está, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Su eterno poder, amén, y deidad. Esa palabra deidad significa su divinidad, que Él es Dios. Amén. Que Él es Dios. Amén. Eso está hablando. Entonces, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la creación del mundo. Amén.
desde la creación. O sea que, por eso dice el Salmo 19, 1 en adelante. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche, declara sabiduría. Dios se ha manifestado a través de su creación. Amén. Dios se ha manifestado a través de su universo. Él demuestra. Amén. Ahí está. Ahí está el efecto. La causa y efecto. Podemos decir a través del argumento cosmológico. El diseño inteligente que podemos ver en el universo. Una prueba sencilla. A ver si esto fuera como dicen los evolucionistas, ¿verdad? Que fue simplemente que todo este universo surgió de una simple explosión. Y bueno, esa es una de las teorías, ¿verdad? Porque imagínense qué precisión, qué orden, qué diseño, que podemos ver en el universo orden, diseño. Entonces eso nos lleva a pensar que un ser superpoderoso y superinteligente organizó este universo, estableció este universo de una manera que funcionara para que pudiera existir la vida. ¿Qué tal? Más, póngase a pensar, ¿qué tal si el sol estuviera más cerca? ¿Qué pasaría? Nos quemaría a todos. ¿Qué tal si estuviera mucho más lejos? Nos congelaríamos. Todo está diseñado, amén, para que la vida, todo tipo de vida funcione. La vida vegetal, amén, el sol, a ver, lo de la fotosíntesis, hace que funcione los árboles, el oxígeno que producen y todo eso. Dios organizó, diseñó nuestro universo de una manera que funciona perfectamente. Eso hablando nada más del universo. No terminaríamos de explicarlo todo. Ahora, el mismo cuerpo humano, mi cuerpo humano, es una maravilla, dijo. Por eso David allá en el Salmo 139, él alaba y glorifica a Dios cuando él comienza a contemplar los atributos de Dios y luego va y contempla lo que él era, el diseño de Dios en él. Dice, mi embrión vieron tus ojos y todas aquellas cosas que estaban escritas, dice, sin faltar una, atribuyendo la obra creadora de Dios, amén, de sí mismo, sobre todo. El mismo cuerpo humano es una maravilla de Dios. ¿Cómo funciona el corazón, la potencia del corazón, y cada célula y todo nuestro organismo? ¿Cómo no creer en un Dios invisible, poderoso, majestuoso, santo, eterno? A ver,
podemos conocerle. Entonces, se necesita más fe y ser de plano tontos para negar un ser tan infinitamente maravilloso como es nuestro Dios. Sí, amén. Entonces, ahí está una prueba innegable acerca de nuestro Dios, y a través de esto podemos conocer a Dios, podemos acercarnos a Dios, y es para que cayéramos rendidos delante de Él, diciendo: eres mi creador, entonces eres mi amo, mi vida te la debo a ti, por lo tanto debo de vivir para ti. Sí, amén. Porque soy producto de tus manos, oh Dios. Soy tu creación. Y sin duda que me creaste para la gloria de tu nombre. Pero no, el hombre dice: no. Decimos tontamente: es mi vida, voy a vivir a mi manera. Por eso para muchos es más fácil decir, negar a Dios. ¿Por qué? Aquellos que en realidad niegan a Dios y se dicen ser ateos es porque no quieren ser responsables delante de un Dios santo y perfecto. Porque quieren vivir a su manera. No es porque ignoren la existencia y la realidad de ese Dios santo y majestuoso, como dice Pablo, detienen la verdad con injusticia. A ver, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido, ahí está 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está. Pablo da por asentado que sí conocían a Dios, sí conocían de Dios, pero no querían tener una relación con Dios. ¿Por qué? No quieren vivir para Dios, quieren vivir a su manera. A ver, y Dios los hace responsables de eso delante de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le alabaron, quiere decir, como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, el hecho de que mucha gente niegue a Dios es porque son ingratos, es porque son malagradecidos, es porque quieren vivir a su manera. Y qué triste es que eso se vea aún en aquellos que decimos que hemos llegado a un conocimiento de Dios más avanzado, que decimos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que nos decimos ser hijos de Dios, que mostremos rebeldía a vivir a nuestra manera fuera de los parámetros de Dios, y queremos vivir sin reconocer a Dios para darle gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué tremendo, qué tremendo. Ese es tercer tipo de conocimiento o nivel de conocimiento de Dios. Es el conocimiento teórico. Hebreos 6, 4 al 8. El conocimiento teórico. ¿Qué queremos decir con eso? Donde hemos recibido ya enseñanza bíblica, donde hemos recibido en cierta enseñanza bíblica ya. ¿Ok? Mire, hemos
experimentado la gracia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Hebreos 6, 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Note, cuántas cosas. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Que han estado. Aquí está hablando de gente que han estado recibiendo enseñanza bíblica. Note los pasos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, quiere decir que tuvieron la luz del Evangelio. Que la luz del Evangelio, de la verdad, llegó a ellos. ¿Ok? Tuvieron conocimiento claro, verdadero. Y gustaron del don celestial, de las bondades de Dios, del favor de Dios. Vieron la mano de Dios manifestarse en ellos. En algunos recibiendo sanidades, tuvieron respuestas a muchas peticiones, necesidades de su vida. Gustaron del don, de la gracia de Dios de una manera palpable. Pero aún así, a veces, solamente quedó en la teoría. Nunca abrieron su corazón realmente a Cristo. Nunca pasó de ser algo teórico. Nunca llegó a ser algo experimental que los llevase a tener una genuina e íntima relación con Dios. Que siempre estaban ahí. Sí, como queriendo encarrilarse en las cosas de Dios, diciendo sí, voy a servir a Dios, pero al mismo tiempo no puedo dejar mi pecado. Esa gente que coquetea con las cosas de Dios, quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere al Dios de las bendiciones, ¿sí? Y tiene las bendiciones de Dios, pero no quiere tener a Dios. Conoce de la palabra de Dios. Sí, estoy hablando a ti que quizás te sabes salmos enteros. Puedes recitar muchos textos. A ti que sabes orar y que has orado a Dios cuando has estado en apuros y que has tenido respuesta de Dios. Dios ha contestado oraciones y te ha sacado de apuros. Pero no has sido sincero, plenamente sincero con Dios. No has entregado realmente tu corazón. Solamente has tenido una entrega mental, pero no plena. Tienes un conocimiento teórico de Dios, pero no experimental, donde has experimentado un cambio, un nuevo nacimiento, donde tú puedes decir: soy una nueva criatura, transformada por el... Sí, que tú conoces la Biblia, sabes, pero no la vives. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pero sigues cayendo en tu pecado, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos
por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Note, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué quiere decir aquí el escritor con esto? Que pone este ejemplo de la tierra que recibe la lluvia y no es en vano. Produce, dice, hierba provechosa. Pero mucha gente de esta que recibe la palabra de Dios, con cierto conocimiento de Dios, pero no tienen fruto. No hay un fruto digno de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tú tienes un conocimiento teórico. Como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan de labios que conocen a Dios, pero sus acciones dicen otra cosa, que en verdad no le has conocido, porque vives como te da tu gana. Que Dios nos libre. Entonces, ¿cuál es el conocimiento verdadero que debemos de tener? En este conocimiento se encontraba Nicodemo cuando el Señor Jesucristo vino y habló con él. ¿Ok? En este conocimiento estaba Nicodemo. ¿Ok? Es el cuarto nivel de conocimiento. Es el al que debemos de llegar. Es el conocimiento donde debemos de experimentar el nuevo nacimiento. El Señor Jesús le dice, ahí en San Juan capítulo 3, todos sabemos el pasaje, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Le dice, es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Así como para ti y para mí, querido hermano. Es necesario realmente que nazcamos de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es nacer por la obra del Espíritu Santo que trae convicción de nuestro pecado, reconocer a Cristo. Amén. No como Nicodemo, que llegó diciendo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. No. Sino tenemos que reconocer a Cristo como Dios. No como aquel joven que dijo, Maestro bueno, ¿qué haré? Por eso el Señor inmediatamente le contesta, nadie es bueno, solo Dios. Porque él estaba viendo al Señor como un maestro. Y no, él quiere que lo veamos como nuestro Dios, como nuestro Redentor, como nuestro sustituto que llevó en la cruz del Calvario nuestro juicio, nuestro castigo, y que Él es nuestra justificación, que nos limpia de toda culpa delante de Dios. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Hasta que no entendemos que somos pecadores, culpables, condenados, y reconocemos a Cristo y dejamos que Cristo sea nuestro Salvador y Señor también. El paso un paso para recibir a Cristo. Tenemos Romanos 10:9. Tenemos que entender. Todos quieren a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. No como el Señor.
tenemos que recibirle como nuestro Salvador. Ok, tenemos que subirnos a la motocicleta. Terminar rápido. Un último. La evidencia. Entonces, la quinta evidencia. La quinta evidencia de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ok, si hemos nacido de nuevo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Note, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado todo lo que debemos de ser. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de conocer a Dios y espero que cada vez que usted conozca más del carácter de Dios, usted anhele ser más como Él. Ese debe de ser el anhelo. No somos todo lo que debemos de ser, pero podemos caminar día a día en la transformación de lo que debemos de ser. Note, esta es la evidencia. Esta es la evidencia más grande. Versículo 3. Primera de Juan. Estoy leyendo Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú tienes la esperanza, tú dices, soy hijo de Dios, salvo y sé que un día voy a ir a morar con mi Dios, entonces tú, en tu corazón y en mi corazón, debe de estar el anhelo de ser como Cristo, de ser más transformado por Él. Y eso se llama santificación. Vamos creciendo en el conocimiento de Dios de acuerdo a la medida en que nos consagramos y nos rendimos a su señorío y nos metemos al estudio de su palabra y disponemos nuestro corazón para obedecerla. Esa es la clave. ¿Ok? Estos son, queridos hermanos, los 5 niveles básicos en el cual el ser humano va conociendo a Dios. Los 2 últimos son en los cuales reales nos lleva ya, se empieza a desarrollar a través de ese conocimiento, es progresivo a través de una genuina, auténtica relación. Segundo, y nos lleva a un deseo de santificación. En la tarde vamos a estar hablando, vamos a concentrarnos, les recomiendo que lean la primera carta de Juan, porque vamos a estar hablando de las evidencias. ¿Ok? Vamos a centrarnos más en las evidencias de un hijo de Dios. Yo sé que hay como unas 10 evidencias. Hay mucho más, pero por lo menos hay 10 evidencias que quisiera compartir con ustedes de que alguien es genuinamente es un hijo de Dios, que genuinamente conoce a su Dios, que tiene una relación genuina con su Dios, íntima, de verdad.
¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú te has dado a conocer a cada uno de nosotros. Ahora te conocemos como nuestro Dios. Permítenos, Señor, santificarnos cada día, buscar, mi Dios, el consagrarnos y vivir para ti y colocarnos bajo tu señorío en nuestras vidas. En el nombre santo de Cristo. Amén.